Abogado, militante de la Unión Demócrata Independiente y actual diputado por el Distrito 10 a la reelección. Con ustedes, Jorge Alessandri. Hola a todos, ¿cómo están? Vamos con un nuevo capítulo acá de Discrepemos, en esta oportunidad con una autoridad en ejercicio, el diputado Jorge Alessandri de la UDI, Distrito 10. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por recibirme. No, gracias a ti por tu tiempo. Pero a ver, ubiquémonos. De los Alessandri, ya, ¿cuál es tu vínculo con los presidentes? Bueno, la familia parte por dos hermanos, ¿Mm? José Pedro y Arturo Alessandri Palma. Arturo Alessandri Palma, el León de Tarapacá, Sí. presidente de la República. Él y su hermano son los que entran en política. Yo desciendo de José Pedro Alessandri, que tiene una calle muy importante en Sí. Ñuñoa, porque fue uno de los que desarrolló la comuna de Ñuñoa. Y ya más en la generación de hoy día, soy hermano de Felipe, que fue alcalde de Santiago. Soy hijo de Gustavo, que también fue alcalde de Santiago y parlamentario. Mi padre fue también alcalde de la Florida, muy joven, a los 24 años. Así que soy tío del presidente de los alcaldes también, del alcalde de Zapallar, Ah, ¿verdad, Gustavo po? Alessandri Sí, po. Hay otro Alessandri ahí. Bascuñán. Así que es una familia chiquitita, pero con harto compromiso con Chile y hartos dedicados al servicio público. Hay historia. Pero muchos que no también. No, me imagino. ¿Y tú eres más cercano, todos los presidentes más como de la onda del Jorge Alessandri o del Arturo Alessandri? ¿Para dónde te inclináis? Son épocas distintas. Sí. Arturo Alessandri gobierna más bien con la centroizquierda en la primera, después viene la Constitución del 25, después el segundo gobierno es más moderado. Yo diría que me identifico con los dos. Arturo Alessandri definitivamente es la figura más importante de la política del siglo XX en Chile, y Jorge Alessandri es un tecnócrata, un empresario, una persona que viene a ordenar el Estado y hacerlo eficiente. Claro. Cada uno en su tiempo. Gobierno de los gerentes, le decían. En ese Así tiempo. es. Entonces, ¿con cuál se queda? Con cosas de los dos. Yeah. Porque uno fue la revolución, cambió la Constitución, cambió del parlamentarismo al presidencialismo. Sí, y eso nos acompaña hasta el día de hoy. O sea, tú dices, ¿quién fue más transformador? Definitivamente el León. Pero el paleta, que era don Jorge, también me quedo con las cosas de que el Estado tiene que ser eficiente, de que las lucas no se pueden perder, andaba apagando las luces de la moneda, nunca ocupó el auto presidencial porque se iba a pata de la casa a la moneda. Tenía el perro famoso. Vivía muy cerca. Entonces, austeridad, orden, eficiencia, pero también esos cojones para hacer los cambios necesarios de Arturo, diría yo, una mezcla. Y como pariente, ¿cómo recibes tú ese rumor político que había que le decían la señora? Jorge Alessandri no se casó nunca. Nunca. Y efectivamente le decían así. Le hicieron bullying, se dice ahora, ¿no? Por dos cosas. Porque le temblaba la mano en la campaña del 70. Decían que tenía Parkinson. Yeah. Y también el tema de la señora porque no era casado. Claro. El humor político era muy distinto. Existía el topaz, era como muy respetuoso. Y algunos ven duros también, al mismo tiempo. Pero él lo tomaba, según me ha contado mi padre, lo tomaba de forma muy simpática y no se enfurecía con eso. Oye, y siguiendo un poco con tu familia para ya pasar a otros temas, ¿cómo es mirado ahora? Espérate, mamá. Si se puede acercar el micrófono un poco más, por favor, lo tenemos internacional. Ya, Ahí está. 1, 2, 3, 4. ¿Retomamos? 1, 2, 3, 4. Ya, entonces. Y siguiendo con el tema de la familia, ¿cómo ves esto que haya tal vez tanto Alessandri en la política? Porque hay visto cómo han tratado a los cast ahora por también tener mucha familia. Se habla a veces de recambio, de relevo, algunos dicen más de lo mismo. ¿Cómo cargas con eso? ¿Cómo lo manejas? Primero, ahora somos poquitos, somos 3 en la política activa. En un momento fuimos 10, 12. Son los bisnietos de los que empezaron en esto. Y nosotros hemos estado más presentes en cargos de elección popular. Es distinto que te designen en algo, ¿cierto? Te nombran ministro, te nombran director de algo. Pero si tú vas a un lugar nuevo, ganas la elección. Mi hermano Felipe le ganó en Santiago a Carolina Toá la alcaldía después de haber sido 2 periodos concejal. ¿Quién podría decir que alguien lo puso ahí o que lo designaron a dedo? No, lo votaron. Lo votaron y se ganó la elección en la calle. Lo mismo Gustavo, que fue primero concejal en Puente Alto y ahora es alcalde en Zapallar. Lo mismo yo fui concejal en Santiago y ahora el Distrito 10 en un segundo periodo. Sí. Por lo tanto, ha sido más electoral. Y yo siento que la gente, por un lado, respeta la trayectoria familiar, lee la historia de Chile, pero también juzga muy duramente porque tiene altas expectativas. Entonces te exige que tú des más que el resto. ¿Es buena marca? Yo me siento muy honrado del nombre familiar que llevo y le trato a inculcarle a mis hijos el amor por el servicio público, pero que también sepan
trabajar en el mundo privado, que sepan emprender, que saquen un título, porque evidentemente son complementarias las dos cosas. Oye, Jorge, ¿tú te acuerdas que nos conocimos en Madrid? Así me comentabas tú el otro día. Sí. ¿En la embajada? No. Bueno, primero en la conversación, en el conversatorio que dieron en la Facultad de Derecho de la Complutense sobre los procesos fallidos. Así es. A mí me invitaron, yo estaba en la Complutense, y presentaron, me acuerdo, era el rector o el decano de Derecho, y presentó a todos los diputados con su currículum, y tu currículum cuando lo presentaron era el único que incluía el colegio, el Nido de Águila. Mira, ¿Por qué? no tengo idea, no sé si lo hizo la embajada ese currículum o no. Fue mi madre la que eligió. Mi padre venía del instituto, ¿cierto? Muy distinto al instituto de hoy día, pero... y mi madre quería que nosotros aprendiéramos inglés y que fuéramos totalmente bilingües. Y el Colegio Nido de Águila era un colegio pequeño en esa época, más para extranjeros, pero era el único en Chile que era 100% bilingüe, porque el profesor era gringo. O sea, Claro. no había posibilidad de que te hablaran en castellano. En el recreo se hablaba inglés. Y a mí ese colegio me permitió convivir con personas de más de 30 países, más de 7 religiones, amigos orientales, amigos de Australia, amigos de toda Latinoamérica, y te diría que fue una marca en mi vida muy importante, de diversidad, de aprender a lidiar con la diversidad y aprender a sacar lo mejor de todos esos mundos distintos. O sea, ¿no sabes cómo llegó tu colegio al currículum ahí del rector? No sé quién lo hizo en ese momento. Lo habrán buscado en Google. Puede ser. O la quizás- biografía del Congreso. O la biografía del Puede ser. Congreso, o quizás lo hizo la embajada. Me acuerdo que me llamó la atención que como... Sabrán los españoles lo que es el Nido de Águilas, pero bueno. Bueno, me acuerdo que esa noche ahí te saludé, me presentaron a ti, había mucha gente en la residencia del embajador, que Sí, son las de típicas... Lasco. Sí. ¿Cuál es tu opinión de él? Que estuviste con él, estuviste en la residencia del embajador, porque ha sido una figura igual Sí. que ha recibido gran parte de las críticas de este gobierno. Al principio, evidentemente, quizás como no venía del mundo de la política, tuvo algunos errores de subir fotos inapropiadas a redes sociales. Sí, pues la de las piernas, o de hacer etcétera. comentarios, un almuerzo con langosta, en fin. Pero yo lo vi que fue aprendiendo la pega rápido, tiene ideas que yo no comparto, viene de un partido que cree en formas de administrar el país que yo no comparto, pero siento que tuvo un aprendizaje y que hoy día es un embajador. Yo cuando lo visité ya llevaba 2 años en el cargo, es un embajador. Los embajadores tienen que poder abrir puertas en el Sí, po. país, tienen que poder vender los productos de Chile, tienen que tener conexiones para cuando llega el exportador de salmón, poder conectarlo con el comprador de salmón allá. Eres como el representante político, pero también comercial del país. Claro. Y yo siento que se fue ordenando, no solo en las formas de la formalidad de lo que es ser embajador, Lo estético así. no solamente en lo estético, sino que se fue ordenando también en lo que significaba su pega. Y al final, teniendo las ideas distintas que tiene, terminó haciendo una pega bien aceptable. ¿Es un buen embajador? Yo siento que para ser el embajador de un gobierno como el de Boric, ha hecho una pega respetable. Interesante. Oye, vamos un poco ya a tu candidatura. Vas por un tercer periodo por el distrito 10, sos Providencia, Macul, La Granja, Ñuñoa, Santiago Centro, Así San es. Joaquín. Exactamente. Oh, Desde la población La Legua hasta el Costanera Center, más o menos, claro. para darte 2 hitos urbanos. Bueno, tienes una hora para convencerme porque yo voto ahí. ¿Por qué vas por un tercer periodo? Yo siento que ha sido una experiencia impresionante ser diputado, defender momentos súper difíciles, estallido social, Sí, po. pandemia, cuando había que quemarlo todo, cuando personas dentro del Congreso se subían a ese carro o a ese bus y decían, es verdad, hay que quemarlo todo. Catalina Pérez se manda un tuit que es una ex vicepresidenta de la Cámara, que a todos nos dejó helado, y fueron momentos muy difíciles. Pero me tocó también un momento bueno, del 2018 al 2020, cuando el país crecía al 5%, cuando creábamos empleo, cuando los carabineros eran respetados. Y después diría este momento muy negativo, y yo siento que Chile está saliendo. ¿Sí? Chile está saliendo de esa como sensación negativa, de ese letargo. Se ve la luz al final del camino. Yo siento que se ha potenciado. Como que la gente está más negativa, como que veo mucha rabia, como que el péndulo de la rabia venía desde la izquierda en la época del estallido y los fracasos constitucionales, y siento que ahora el péndulo está hacia el otro lado, desde una rabia muy conservadora, muy asustada también por lo que fue el estallido social y los procesos constitucionales. Yo no sé si está como saliendo. No, yo siento que va saliendo. Mira, por las leyes que se han podido aprobar en el Congreso, sí. ¿Mm? Leyes de seguridad. Tratamos en el segundo periodo de Piñera de aprobar muchas, y ahí había una izquierda durísima que las rechazaba todas por el solo título de seguridad. Muchas de esas leyes se terminaron aprobando ahora en este gobierno, patrocinadas incluso
y tramitadas por Carolina Toá como ministra del Interior. Entonces yo siento que algo de sensatez ha habido. Igual hay proyectos que dicen eliminemos la UEF y cabezas de pescado así, que no tienen ni un sentido. Aprovecho de decirle a los diputados que lo firmaron, es como si tú firmaras un proyecto para eliminar los termómetros para que no hubiera más fiebre en Chile, porque si tú no la puedes medir... O acabemos con los portonazos, entonces están prohibidos los portones. Están probados los portones para que nunca podría más ser haya un un buen proyecto de portonazo. ley. Elimine los portones del distrito y sacan los portonazos. Todas las casas abiertas como Estados Unidos. Eso, se acabó. Ley antiportonazos, no hay más portones prohibidos. Pues eso, le preguntaban a un congresista gringo, efectivamente, por los portonazos y explicaba, no, aquí no hay porque Exacto, no hay no hay muro portones, adelante, no hay portones. Exactamente, no. A ver, dame un segundo que me estoy enredando con un cable acá. No, ya, solucionado. El Volviendo. Congreso tiene que ser serio y tiene que tener mirada a largo plazo. Y yo he sido muy concentrado en eso. Yo sentía que los retiros del 10% eran una mala idea, que el Estado tenía que ayudar con los IFE. Fui de los 11 parlamentarios que votamos los 4 retiros en contra. Hoy día veo las declaraciones del presidente Boric diciendo me arrepiento porque la inflación es el impuesto a los más pobres. Época electoral. Pero ya es tarde. Ya es tarde porque el daño lo hiciste. Entonces yo trato de ser muy consecuente en mis votaciones, muy predecible, que la gente nunca se sorprenda, siempre defendiendo los carabineros, siempre la patria, siempre los temas populistas y los temas económicos, porque también tengo un sentimiento especial por los emprendedores. He emprendido muchas veces y sé lo que cuesta. Y por lo tanto trato de siempre estar ahí. Soy diputado por el barrio Las Tarrias, que sufrió mucho, por Bellavista, que lo está pasando mal todavía, por el barrio de la Plaza Ñuñoa, que ha tenido complicaciones también, y me refiero desde el kiosquero pequeño hasta el gran supermercado. ¿Qué pasó con Carabineros? Porque pasamos de un periodo en la historia reciente de que los carabineros eran lo peor, ahora lo más necesitado. ¿Había una voltereta en la sociedad desde cómo ver al carabinero? Totalmente. Veníamos de una historia de mucho respeto, larga, ¿cierto? Siempre eran los primeros en las encuestas de institución respetada hasta que llegamos al estallido. Incluso antes que los bomberos, que la PDI. Sí, y era una pega de mucho esfuerzo porque te mandaban a vivir y te mandaban al extremo sur del país. Sí. Y ellos tenían una pega sin horario, sin turno, trabajando para el feriado. Me acuerdo, muchas veces me tocó ir a los fuegos artificiales de la Torre Entel para Año Nuevo. Claro. Y eran más de 1000 carabineros haciendo turno toda la noche de Año Nuevo. Entonces... Y de repente para el estallido social yo siento que hubo una campaña de desprestigio. Esto es un plan para desprestigiar a las instituciones, desprestigiar el orden. ¿Mediáticamente? Videos en redes sociales, videos sacados de contexto. Por supuesto que si tú te vas a tomar una avenida principal del país sin permiso, eso es antidemocrático, porque todos los que van a su pega o a su casa no pueden pasar. Si tú no tienes permiso para eso, alguien tiene que sacarte. ¿Y por qué crees que no fue como tendencia ese punto de vista cuando eso sucedió? Porque en ese momento sí se discutía de que, oye, esto priva de la libertad, del libre tránsito, bla, 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 y en general estamos todos de acuerdo en eso, pero ¿por qué no prendió eso en ese momento? Hubo un relato que prendió más, que fue mejor hecho, que los carabineros eran la yuta, que eran los violentos, que eran terribles. Y yo, si revisan mis redes sociales, mantuve siempre la línea del orden público, de que si tú querías ocupar la arteria principal del país, que es la Alameda, tenías que pedir permiso, que si no te daban permiso no podías cortar el tránsito, y ahí está la discusión de la fuerza legítima. La fuerza legítima, el único que la tiene en una democracia es el Estado. Exacto. Y el carabinero, cuando va a sacarte de la Alameda, tiene que tomarte del brazo. Y si tú no te quieres salir, tiene que tomarte más fuerte. ¿Y cuál es el límite? Y en algún momento, ojalá tenga el entrenamiento ese carabinero para poder reducirte o sacarte sin hacerte daño. ¿Lo tenían para el estallido o quedaron al debe? Yo siento que estaban al debe. Yo igual creo. En ese entrenamiento. Porque se lo echaron harto y hay harto ojos reventados. Porque nunca habíamos tenido discusión, o sea, alteraciones del orden público de esa magnitud, con molotov, fuego, cantidad de personas, escudos. No, lo pasamos bomba. Y hay una cosa que la gente no sabe, ya ha pasado el tiempo, entonces yo lo puedo contar. Me tocó trabajar en el segundo piso con Sebastián Piñera en el primer gobierno, aprender un poco cómo funcionaba eso. Y en el segundo gobierno, cuando parten estas protestas violentas, la primera disposición del presidente de la República fue mandar muchos carabineros a cuidar infraestructura crítica. Me acuerdo. Eso significa luz, agua, telecomunicaciones, porque se pensaba que una explosión, un bombardeo en una planta eléctrica dejaba la mitad de Santiago sin luz. En antenas de Entel o de internet dejaba sin internet a Santiago. Y por eso los primeros meses hay muy pocos carabineros en la protesta. Estaban desplegados cuidando infraestructura crítica, luz, agua, gas, telecomunicaciones. Y después manda un proyecto Piñera
y le pide permiso al Congreso para desplegar Fuerzas Armadas a eso, Sí. para que los carabineros se puedan concentrar en la protesta. Pero evidentemente teníamos pocas fuerzas especiales, pocos buses, ahora se llama COP, Control de Orden Público. Pero yo aprovecho de mandarle un saludo a los carabineros. Yo siento que el Congreso no estuvo a la altura en esa crisis, que en la moneda tampoco, y que ¿Eso incluye a Piñera? fueron los carabineros los que sostuvieron la democracia, dando la pelea ahí en el día a día. ¿Piñera estuvo al debe? ¿Debió haberlo respaldado más? Piñera hizo lo que pudo con las leyes que tenía, con la revuelta que había, y al final tuvo la mirada de no salir al enfrentamiento. ¿Recuerdas ese discurso en la noche donde él decide no sacar a las Fuerzas Armadas? Me acuerdo. Y eso fue muy mal interpretado por mi sector. Todos dijeron, cobarde. Que no se puso los ¿cómo se le pantalones. Hasta el día de ocurre? hoy se lo sacan. No se puso, pero imagínate lo que habría pasado en ese enfrentamiento si moría alguien. Más sangre. Si po. nos llevaba a una revolución, si nos llevaba a que se tomaran la moneda, No se lo a entiendo. que se perdiera el cielo. Entonces, visto desde ahora, Mm. en ese momento nos dio rabia mucho. Pero visto ahora, yo creo que fue lo mejor para Chile. Fue doloroso, fue caro. Fue caro. Es que saca me- mucho en cara eso Chile Vamos. Meo lo como- dice todo el tiempo, 25.000 millones, los Claro. dos procesos constitucionales. Bueno, es Meo. Pero, voto obligatorio, el pueblo es más moderado de lo que todos piensan. No a la constitución refundacional, no a la constitución más cargada hacia el lado Que republicano. tenía un crucifijo en los calzones, perdóname. O sea, Efectivamente. y se iba para el otro lado. Entonces, como que no nos gustó nada y quedamos todos igual. Siguiendo un poco con Piñera, ¿no encuentras que está un poco descabezado Chile Vamos desde que falleció? Como que se nota demasiado que falleció. Porque no se entiende nada. Falta mucho el liderazgo de él. Yo lo he sentido especialmente porque me tocó trabajar muy de cerca con él durante 4 años. Y cuando dejó la presidencia seguía muy preocupado de todos los temas. Atento, po. Era como el director ejecutivo, pero te llamaba 3 veces a la semana. Yo tenía un grupo que íbamos los días jueves para allá, a la oficina de Esto él. ya post-presidencia. Sí, post-presidencia, los que estábamos en las comisiones de seguridad. Andrés Ya. Longton, yo, Vale. Álvaro Belolio en el tema migraciones. Mm. Y revisábamos la pauta del mes. ¿Cuáles eran los proyectos a empujar? Era un tipo que se leía todos los proyectos, que se estudiaba los temas, que No, sí, eso es verdad. estaba informado respecto a lo que estaba pasando, no solo en los países vecinos, sino que en el mundo del hemisferio norte también. Y falta mucho, Sebastián Piñera, falta ese director técnico, falta una persona que ha sido presidente 2 veces, tiene una experiencia tremenda, tenía por supuesto. buenos equipos también, y le gustaba seguir liderando a pesar de que había salido de la Sí, moneda. ya. no sé, eso de que colabora, de hecho, con el presidente Boric, el mismo Bueno, presidente la Boric noche antes de reconoció morir, habla con la ministra de Desarrollo Social por el tema de la los reconstrucción incendios, en pues, ¿verdad? Valparaíso. ¿Verdad, pues? Y le pone a su disposición su equipo y le dice, mira, esto es lo que me funcionó a mí, pongo a tu disposición los planes, los programas. Pucha, esa generosidad en política a mí me gustaría verla más. Y eso de los apoyos del presidente Piñera, no solo al presidente Boric en su momento de crisis, sino que también a Chile Vamos, etcétera. ¿No consideras que tal vez ya él fallecido, su equipo, su entorno, trató de meter ese estilo y ese grupo a la candidatura de Matei? Porque yo encuentro que sí, como que la embarraron brigio, en el sentido de que como que intentaron piñerizar a Evelyn Matei. Sí, ella es Evelyn Matei. De hecho, se fue la Magdalena no sé cuánto por lo mismo. ¿Cómo fue eso del piñerismo en la campaña? Lo que pasa es que cuando tu sector ha gobernado 2 veces, tiene gente experimentada en los distintos temas, en los distintos ministerios, y evidentemente es gente que ganó 2 elecciones presidenciales. Sí, po. Yo estuve muy metido en la primera, que Piñera perdió el 2005, y después estuve muy metido en la del 2009, que ganó. Sí. Entonces esa experiencia, por supuesto que muchos la pusieron a disposición de Evelyn Matei, y es una experiencia que nuestro sector no tenía. Quizá la Concertación ha ganado en los últimos 30 años 5 elecciones, Chile Vamos ha ganado 2, el Frente Amplio ha ganado 1. Y siempre que vaya alguien de ese sector, yo estoy seguro que Jara está hablando con los creativos de Boric, ¿cierto? Igual que Matei tiene que hablar con los creativos de Piñera. Claro. Pero evidentemente son personalidades distintas, trayectorias distintas, y los dos sí, yo siento, Matei y Piñera tienen mucho amor por Chile y creen que las cosas se pueden hacer mejor, y lo han demostrado en los cargos que han ejercido. Si Piñera fue parlamentario harto tiempo, Sí, Evelyn tiene también. historia, fundó un partido, etcétera. Oye, me quedó algo en el tintero respecto a Carabineros antes de pasar a otros temas. Entiendo tu postura y entiendo también la voltereta social que ha habido de cómo mirar Carabineros de hace 4 años atrás a verlos ahora. Perfecto. Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, con los que lo pasaron re mal con Carabineros en esa época? Los que les reventaron los ojos. O sea, eso pasó. ¿Qué hacemos con eso?
Primero, nuestras policías no estaban preparadas Mm. para la revuelta, ¿cierto? Hay que tener mejores protocolos, hay que asumir que estas protestas se pueden repetir, hay que tener las herramientas adecuadas, pero no me parece justo que a un carabinero que el Estado lo entrenó para detener una protesta, que el Estado le entregó una escopeta, más allá que tuviera los balines equivocados, el Estado se la pasa. Ese carabinero no la compró en Mercado Libre. El Estado se la pasó y el Estado le dijo, si hay una revuelta, usted use esto cuando no pueda manejarla. Y que esos carabineros que tenían 500 personas, 1000 personas, bombas Molotov, piedra, ocupan la escopeta antidisturbio que el Estado les pasó, ahora estén condenados a 12 años de cárcel. ¿La responsabilidad la deberían tomar sus superiores? Me entonces? parece que los superiores políticos deberían tener la responsabilidad que el Estado, que venía comprando estas escopetas antidisturbios desde un cambio que se hace en el gobierno de Michelle Bachelet, no recuerdo quién era ministro del Interior en esa época, no puede el carabinero finalmente terminar pagando el pato por una cosa que a él le dijeron que hiciera y la entrenaron y le pasaron la escopeta antidisturbios. Para el futuro tengamos mejores medidas, pero sí entendamos que si te tomas la Alameda o te tomas un espacio público sin permiso, va a llegar la fuerza legítima, que es la del Estado. Claro. Y te van a aplicar la fuerza para sacarte de ahí. Y en la aplicación de esa fuerza, Está ese riesgo. puede que salgas herido. Hay un riesgo. Hay un riesgo con quemar el metro. Mm. Hay un riesgo con con asaltar un banco. Claro. Te puede llegar un balazo. No, por supuesto. Hay un riesgo con tomarse la Alameda. Hay un riesgo con tomarse un ministerio. ¿Y Y qué? en algún momento nos confundimos y pensamos que la fuerza legítima era equivalente a la fuerza ilegítima, que era la de los violentistas. ¿Y qué hacemos entonces? Perfecto, pero ¿qué hacemos con los que perdieron el ojo, por ejemplo? Porque nadie contrata mucho a gente que le falta un ojo. O sea, ¿qué puede hacer el Estado, independiente de Por quiénes son las supuesto que responsabilidades? indemnizarlos, pues, Ya. en su tratamiento, económicamente, ver cada caso. ¿Está al día el Parlamento y la política con ellos? Yo he visto algunos tribunales que han decretado indemnizaciones, Ya. no sé si a todos, pero los casos más emblemáticos, y habrá que ver cómo protegerlos, evidentemente, pero no es lo mismo eso a que el carabinero termine cumpliendo 12 años por Ok. seguir un protocolo. Oye, vámonos un poco en volar en cuanto a tu forma de pensar. Como desde qué paraguas tú englobas tus posturas, tus políticas. ¿Qué es lo más conservador tuyo y al mismo tiempo lo más liberal, tal vez? Porque tú estás en la UDI, un partido que yo Sí. considero completamente conservador, pero votaste a favor del matrimonio igualitario, cosa que es raro. Tú tocaste el tema del colegio. Mm. Yo me crié en un ambiente muy liberal, muy internacional, Donde todos eran gays. laico totalmente. No sé, habían profesores que venían de otros países. Por supuesto que parejas homosexuales, te hablo de los años 80, cuando no era tan común en Chile. Por supuesto que personas que creían en el matrimonio igualitario, personas... y mi madre también, que es periodista, siempre que digo era, me dice, usted me está matando en televisión, no me mate todavía, que me queda mucho. Que es periodista, también venía de un mundo bastante así, bastante liberal. Y la gente cree que uno por llamarse Jorge Alessandri tiene Claro. tiene que ser de colegio católico, tiene que ser de... Tiene que tener un perro gigante para pasearlo en el Exacto, centro. eso sí lo he tenido, el perro ya. gigante. Me encantan los grandaneses, me regaló uno mi señora. 2 ya. Son difíciles de cuidar. Sí, pues son enormes. Po. No solo porque comen mucho, sino que son delicados de salud los grandaneses. La dura. Pero bueno, Bueno, yo me definiría como un liberal. Liberal en lo económico y liberal también en lo valórico, por la casa en que nací, por la formación. Quizás la primera impresión de la gente no es esa, porque te ven con camisa celeste muy formalito. y Po. peinado para el lado. Viste lo conde. Pero con esa formación y vengo de un mundo muy, muy abierto en ese sentido. ¿Y cómo se lo tomó la UDI cuando votaste a favor de eso? Porque también no es la única ley entendida como más liberal o incluso progre para algunos por la cual votas a favor. ¿Qué te dijeron en la UDI? Porque... No se atrevió nadie a llamarme. Ya. No. Yo creo que la UDI ha cambiado. No fuiste el único, por supuesto, pero... Con los años y este tipo. Y además que yo tengo amigos personales de mi grupo de amigos cercanos que me han hablado de la importancia de eso para ellos por su opción. Entonces, no tuve ninguna duda. Igual que no tuve ni una duda en rechazar los retiros, no tuve ni una duda en votar a favor de esa ley y no me llamó nadie para retarme. Claro. Te diría que no sé si Macaya era el presidente de la UDI en esa época. No me acuerdo. Y yo creo que votó igual, también a favor.
Es una UDI como, es una distinta generación, ¿no? Sí. Son cuarentones los que lideran hoy día el partido. Es distinto a los 90, eso sí. Sí. Aparte la UDI está lleno de gays. En ese sentido, a todo esto, ¿tú crees que Jaime Guzmán era gay? Siempre se dice eso, que habían cartas, la izquierda lo ocupa harto como bullying para la UDI. ¿Se comenta eso en la UDI? Pero es que no es tema ni siquiera. Yeah. Era un intelectual, era una persona enamorada del arte, era una persona tremendamente religiosa y lectora. Súper. Yo te diría que era como era un cabezón en el sentido de estudioso, pero nunca ha sido tema su era o no era. Su vida privada. ¿Por qué tendría que ser tema? No, claro. Por algo se llama vida privada. Oye, ya, y lo más conservador, porque yo veo que, por ejemplo, se te puede asociar como conservador en tu relación al uso de la fuerza, a carabineros, a la defensa. ¿Es eso lo tuyo más conservador o tienes algo más conservador todavía? No se me ocurriría. Me gusta poner la mesa todos los días, bonita. No me gusta comer en la, perfecto, como en la olla, ¿no? Protocolo. Como más formal, te diría yo. Eso podría ser calificado como conservador. En temas de orden público, por supuesto, que creo mucho en la libertad, pero la libertad con reglas. Claro. No me parece que alguien se tome una plaza sin permiso, que tiene que pedirle permiso a la MUNI, que sea... que si vas a ocupar un espacio público, básicamente que tu libertad llega hasta que empieza la libertad del otro. Y eso corre para el parlante fuerte en un departamento, pero también corre para el que se toma una calle o para el que protesta. Vamos a la seguridad, desarrollamos un poco más seguridad, estamos mal en eso, y también un poco defensa. Tú estuviste en la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Cómo está la onda con nuestros vecinos, Bolivia, Perú y Argentina sobre todo? Porque entre el presidente Boric y Milei, nada. Sí, por un lado... Primero la comparación, si uno mira como en Google Earth, mira Sudamérica, Chile está súper bien comparado con los vecinos. Sí. En desarrollo humano, en expectativa de vida, en kilómetros de metro, en kilómetros de autopista. Bien mi presidente Boric, ¿o no? En nivel de hospitales, por algo que se ha construido por 40 años, ¿no? Okay. No, o sea, Boric no lo destruyó, bien por eso, no destruyó todo. Porque al principio llegó como con la onda refundacional, acuérdate que el señor Ahumada decía no a los tratados internacionales. Y aquí estamos firmando todos de nuevo. No al comercio exterior. Y aquí todos firmando comercio exterior. Venía con esa volada, ¿no? Que se le pasó al poco rato. La Isquia Siches decía que Temucuicui era territorio liberado, en fin. Y la recibieron ahí con esos petardos que eran reales, ahí balazos. Y eran balazos. Sí, pues eran balazos. Y llevamos 3 años con estado de excepción. Pero en fin, Chile tiene ventajas comparativas. En los 70 éramos el país más pobre de Sudamérica. Hoy día somos de los países más ricos de Sudamérica. Sí. Antes de la pandemia, 9% pobreza. Y es una maravillosa noticia. Y eso hay que multiplicarlo y continuarlo. ¿Qué está pasando hoy día? Perú está avanzando muy rápido. Sigue siendo más pobre que nosotros en el per cápita. Pero Perú se ganó la licitación del puerto más grande. Perú, a pesar de que tiene 5 presidentes presos. Oye, sí, que lata eso. Por alguna razón la economía funciona. Hay un banco central autónomo que mantiene las reglas claras. Sí, tiene inversión, funciona. En Bolivia, después de 20 años de fracaso de gobiernos de Evo Morales y Arce y sus cercanos. Y el MAS, que era el partido gobernante. Por primera vez, y Evo Morales se arranca, después lo pillan, en fin. Cambió la constitución 3 veces para ser reelecto. Por primera vez pasan 2 de derecha a la segunda vuelta. Tuto Quiroga y otro candidato. ¿Cuál te gusta a ti? Centro-derecha, diría yo. Me estuve leyendo, entrevistaron a Paz en Tele 13 Radio y después busqué su programa de gobierno. Me parece que yo estaría más cerca a Quiroga, pero creo que es un avance para Bolivia que se elija uno de esos dos. Claro. Que no esté el seguidor o el continuador de Evo. ¿Buen panorama para Chile eso? Colombia está con problemas graves. Sí, Colombia, Colombia con Petro ha vuelto la violencia, no está creciendo, tiene problemas económicos. Por lo tanto, y Brasil es enorme, pero también con una pobreza tremenda. Chile tiene la posibilidad de seguir siendo la joya de Latinoamérica y cuando los inversionistas extranjeros miren a Sudamérica, que Chile les brille y les parpadee. Yo siento que les dejó de parpadear. ¿Hemos dejado de serlo? Yo creo que estamos poniéndonos a crecer muy lento, que estamos cambiando las reglas, que estamos exagerando en burocracia y permisología, que nos volvimos locos con los paneles solares, somos el país que más produce energía renovable, pero se nos olvidó hacer las líneas de transmisión para traer la energía del norte, donde hay mucho sol, hacia el sur, donde hay mucho frío. Entonces ponemos la carreta adelante de los bueyes, nos gusta sacarnos la foto con los paneles solares, pero se nos olvida la infraestructura. Necesitamos puertos, aeropuertos, carreteras. Necesitamos que Chile esté preparado
para unirnos con el mercado asiático. No hay que pelearse ni con los chinos ni con Estados Unidos. ¿Hacia dónde tiene que mirar Chile? Porque Chile es una línea en el mapa, somos una playa, miramos hacia arriba, miramos hacia el océano. ¿Hacia dónde deberían apuntar las ambiciones económicas de No, pues, Chile? si tú miras a Chile hace 150 años, éramos pobres, Sí, pero- pobres. Y no teníamos ninguna de esas cosas que eran la riqueza de esa época. No teníamos oro, Nada. Po. no teníamos plata. Pero si tú miras a Chile hoy día, Chile es rico en las energías y en las riquezas del futuro. Tenemos hidrógeno verde o la capacidad de hacerlo. Tenemos el cobre para los semiconductores de los autos eléctricos y toda la electromovilidad. Tenemos la energía del viento. Tenemos la energía del sol, el desierto de Atacama, Sí, el po. más seco del mundo con la radiación Puro, solar. puro potencial. Tenemos la energía de las mareas, Mm. porque tenemos muchos miles de kilómetros de costa donde puedes producir energía con el cambio de las mareas. Pero carísimo. Y finalmente, en Corea se hace, en Corea del Sur, por supuesto, y no, Sí. y no es tan caro. Y tenemos el oro de hoy día, que es el litio. ¿Y qué hacemos? Y Porque Boric están se peleando a cada encuentra rato en la la cuestión. moneda Po. con el oro del mundo, que es el litio, Mm. y levanta la bandera y dice, vamos a crear la empresa nacional del litio. Yo no lo encuentro mala idea. Pero si lleva 3 años y medio y no han hecho ni una factura. Bueno, ahí está el problema como de la gestión, pero yo no 7 encuentro... años te demoras en instalar una faena para sacar litio. Sí. SQM ya la tenía lista. Había que ponerse a vender litio porque los chinos Mm. van a inventar muy rápido un sustituto. ¿Qué se debió Y haber vamos hecho? a quedar igual que con el salitre, que éramos ricos en una Sí, ahí nos época, fuimos a la cresta. y ahí salió el sustituto del Sí. salitre y quedamos colgados en la brocha. ¿Cómo debió haberse desarrollado o apuntado el tema del litio entonces, según tu criterio? Yo habría apuntalado a las empresas que ya estaban, habría invitado a empresas gringas también, Albemarle y otras. ¿Privado 100%? Les habría el que sea más rápido. Si tú tuvieras, bueno, al final, después de 3 años, Boric entendió, o Máximo Pacheco, Mm. que había que asociar Codelco y SQM. Porque si te Una esperaba alianza. y crear la empresa nacional del litio, instalar faena en el Salar de Atacama, tenemos litio, no sé si la gente lo sabe, pero a diferencia del resto del mundo, que sale de la salmuera, es un litio Mm. líquido. No hay que ir a martillar la roca. No, no, sí, sí. es un claramente. litio mucho más fácil de sacar Mm. y eso lo necesita todo el planeta. Mm. Por lo tanto, había que apurar los procesos, alargarle las concesiones y tú le puedes subir los impuestos. Y la gracia que lo haga el privado Mm. es que si el privado le va mal y pierde plata, el Estado no pone ni uno. Pero si al privado le va bien, tú le cobras impuestos. Y ahí está el royalty, ahí está el IVA, ahí está el impuesto a las empresas. Te puedes quedar con la mitad de lo que ganes. Y para construir hospitales. Mm. En cambio, si tú quieres hacer todo con empresas estatales, nacionales, ya probó Allende, en fin, Mm. eres lento, eres poco eficiente y muchas veces si pierdes plata, el Estado tiene que pagarlo. ¿Y qué hacemos con el discurso de que la riqueza para los chilenos? Porque yo igual encuentro que tiene que haber un poco de participación que garantice que cierta parte de esa riqueza se quede en el país. Tal vez no Por una supuesto. nacionalización, pero una Eso se llama chilenización, algo más. tributar. No, lo sé, pero no será tal vez poco para el pero nivel no- de riqueza que Pero tenemos. no es injusto que Codelco sea de las empresas más endeudadas del país y esa deuda la pagues con menos colegios y con menos postas Pero hacer otro, y con menos mejorarla. carabineros. Bueno, es que no se ha podido. Mm. El Estado tiene otros incentivos. En cambio, si viene un gringo, Mm. instala su empresa del litio, arriesga su plata, le va increíble, gana 100 y tú le dices, páseme 50 para el Estado. Mm. Le cobras impuestos y súbele los impuestos si quieres. Por supuesto que no los subas tanto porque si le cobras más que Perú, más que Argentina y más que Australia, Mm. el gringo se va a ir a esos países. Pero ¿no? ¿qué hacemos con los privados que de repente, que son típicos los privados para hacer esta cuestión, que se hacen una empresa acá, que es dueña de la otra empresa, entonces la plata va por acá y terminan pagando como 2 pesos? No, pues tienes que tener una buena estructura tributaria. Ya tenemos en Chile un registro de los dueños aguas arriba. Ya Ya. sabes cómo hacerlo. ¿De las cascadas dices tú? Así como- Bueno, las cascadas tuvieron que pagar unas multas tremendas. Claro, porque Y eso me preocupa. Que de hay que repente cobrar empiezan los con la impuestos. cuestión. Está de moda hacer pillo económicamente, ¿cachai? Mucho ingeniero comercial por ahí. Bueno, hay que ponerle gente buena en el servicio de impuestos internos que cobre los impuestos correctos. Y se aprobó la ley del royalty. Mm. Es caro hoy día hacer minería en Chile, pero los que ya estaban instalados no les quedaba otra. Mm. Los impuestos al final tienen que ser lo suficientemente altos para recaudar, pero lo suficientemente bajos para incentivar la inversión. ¿Te parece bien la existencia de impuestos? Te lo pregunto porque en las otras derechas, digamos, más a la derecha de ustedes, está muy en boga en estos vlogs y videos que hacen de que los impuestos son un robo, de que los impuestos es lo peor y que casi que voten por esto o por el otro para sacar los impuestos. ¿Cómo lo veis tú? A mí me gusta como definición grande, así titular, ¿Mm? que los impuestos tienen que ser por lo que ganas y no por lo que tienes. No me Ok. gustan los impuestos al capital, no me gustan las contribuciones. ¿Ya? Porque las contribuciones te cobran por tu departamento Que ya por, compraste. por lo que tienes. Mm. Y esa plata ya tributó. Pero que te cobren impuestos por lo que ganas, por tu Ah. sueldo, evidentemente que sí. En Chile tenemos una cifra terrible después de la pandemia. Sí, po. 38% de informalidad. Sí, pues Eso subió, significa se que disparó. muy poquita gente trabaja formal.
Y de los trabajadores formales, un 20% paga impuestos. Entonces yo eliminaría la patente de los autos, es un impuesto Ya. a lo que tienes. Las contribuciones, es un impuesto a lo que tienes. Pero sí tendría impuesto a lo que ganas y por supuesto que incentivaría mucho la formalidad. Ok. Hay una serie de profesionales, hay una serie de negocios que se dan en la informalidad y al final el Estado no le alcanza la plata porque muy poquita gente es la que paga impuesto formal. Pero esas personas que a veces optan por lo informal no es solo porque no tengan aptitudes como para hacer algo, sino que ganan más con la informalidad que con la formalidad. Entonces, ¿qué le ofrecemos a cambio de, oye, vuélvete formal, pero ganan menos? O sea, lo veo súper poco rentable para ellos. Por supuesto que sí, pero hay que ofrecerles buenos servicios municipales, en el caso de los impuestos municipales, aseo, nato, seguridad, escuelas, y toda la gente que se va a vivir fuera, a países como Australia, a países como España, te dicen, oye, yo le pregunto a mi amigo, ¿estás pagando menos impuestos que en Chile? No, más. Chuta, ¿y no te duele? No te dicen, porque me dan un excelente colegio Lo ven para mis traducido. hijos, me dan una excelente salud, tengo Mm. excelente seguridad, no tengo rejas a propósito de los portonazos. Ah, verdad. Gran proyecto. Por lo tanto, los impuestos se necesitan para financiar el Estado, tienen que motivarte a invertir, tienen que ser fáciles de entender. Hoy día es complicadísimo hacer una declaración de Es impuestos. una lata, pues. Y ojalá lo entendiera cualquier persona con cuarto medio y no tuviera que recurrir a contadores, que fuera tan simple de entender que te incentivara a pagar. Y por supuesto que tuviera premios del Estado por pagar para que te valga la pena. Claro. Oye, mantengámonos un poco en el norte en relación a que estábamos hablando del litio, esas cuestiones, migración. Está la embarrada. O sea, teníamos la fortuna de que teníamos la cordillera, un tremendo muro que nos protegía de todo y la cuestión, y resulta que en el punto donde no hay cordillera están entrando todos. ¿Qué hacemos? Porque yo he escuchado, por ejemplo, y te lo aprovecho de preguntar porque son de tu partido quienes están a favor, salirse del Pacto de Ottawa, por ejemplo, para volver a minar. Minar. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo medio peligroso. Es una solución un poco ochentera. Sí, yo encuentro. Yo diría, mira, primero no ser populista en esto y decir, si nosotros queremos que la economía crezca al 5%, necesitamos migración regular de la buena. Gente que venga aquí, profesionales, técnicos, trabajadores que vengan a contribuir. Porque Chile está teniendo 1,2 guaguitas por pareja Sí, po. y no alcanza el recambio, entonces necesitamos gente. Y por otro lado, decir que no queremos la migración que tenga antecedentes, la migración irregular, la migración del Tren de Aragua, la migración que viene a delinquir. Que entra muerta la risa, pues. Entra y sale 4 veces en un mes. Si eso es lo otro. No, yo creo que Hacen el secuestro y vuelven es que, a entrar. es que a eso voy. Yo encuentro que incluso los políticos a veces creen que todavía siguen llegando para quedarse y no. Esto pasó a ser un lugar de tránsito en el norte. Incluso me han dicho doctores del Calvo Maquena, en fin, que gente que viene a operarse, porque el sistema de salud nuestro no te puede preguntar el RUT ni nada. tiene No, que pasáis nomás, operarte. po, claro. Y no operaciones de emergencia. He sabido de gente que se opera cosas de tratamientos largos. Entonces, yo por una parte, cerrar la frontera con muralla digital, lo que se llama tecnología. E igual que las minas antipersonales, tú son unas fichas que entierras a 50 centímetros bajo la tierra, pero en vez de ser una bomba, que te puede cercenar el brazo a un niño. Por que va eso, es pasando, que eso es lo que me preocupa. Po. esto es una muralla digital que en un centro de control te dice si va pasando gente, si va pasando un caballo, una vaca, si va pasando un jeep, lo identifica y lo pones en toda la frontera. Y con eso los persiguen. Y el centro de control, peor todavía, o sea, mejor todavía, Ah, ya. llama a la alerta y te dice van pasando 12 personas. Tú mandas un dron a verificar. No has movido gente todavía ni jeep. Y si el dron verifica, ahí recién va la patrulla militar Y los y los detiene. Ya, y los deportamos. Y eso es una decisión política, si hoy Ya. día las leyes están. Ya, La pero- decisión política del presidente o presidenta que llega es subirlos al jeep y usted los va a dejar a la frontera. Y les toma reconocimiento facial y les dice, usted ya está identificado, usted ya trató de entrar a Chile por la ventana, usted está en una lista de los que trataron, no trate nunca más. Las leyes están. Con Bolivia hemos tenido problemas porque Bolivia no nos acepta de vuelta lo que se llama reconducir. Y venden los autos robados que roban en Chile más encima. Po. Efectiva. Entonces, ¿qué hacemos? Y pasan policías bolivianos Sí, por po. allá y para acá. Entonces, esa muralla digital te permite reconocimiento facial. Yo también pediría que en cualquier atención pública del Estado, hospital, posta, colegio, jardín infantil, liceo, municipalidad, el extranjero está obligado a entregar su ADN, ¿Ya? sus huellas digitales y su reconocimiento facial. ¿Por qué tú le vas a aceptar a una persona, ¿Solo extranjeros? a los hijos, por supuesto los chilenos ya los tenemos, pues Ah, si, verdad, si- sí, si po. tú tienes carnet ya lo tienes? ¿Por qué le vas a aceptar los hijos en el jardín infantil si no sabes quiénes son los padres? Si no sabes si tiene antecedentes, si no sabe, por lo tanto, yo le Dulces diría, de cocaína o no. Ya. si trafica, si es un sicario, son cosas que suenan como de película, pero ya pasan Pero es que en está Chile. instalado, si es realidad. Entonces,
Hoy día la izquierda, y este debate lo hemos tenido muchas veces, se opone a eso. Se opone a que tengan que ser enrolados obligatoriamente. Se opone a que yo le pueda decir a un irregular, miren, no puedo aceptarle a su hijo en el colegio en Santiago Centro hasta que usted regularice su situación. ¿Por qué crees que hacen eso? Porque suena como igual ilógico, según como tú lo describes, que ellos estén de acuerdo con que esas cosas pasen. Yo creo que no es así. ¿Por qué No, crees que votan de esa forma? Porque te dicen, las prioridades es la educación para el niño, la salud para el niño, el mundo es de todos. Bueno, igual es cierto que el hijo no tiene la culpa de que sus papás sean unos No, pobres pero de sí, mierda. pero los incentivos son muy importantes. ¿Mm? Porque ya se corrió la voz en Sudamérica, que Chile es un país que todavía le va relativamente bien, que en Chile hay buena salud y te atienden gratis, que en Chile al migrante le aceptan a los hijos en el colegio municipal sin mayores exigencias. Ya se corrió la voz. Mm. Entonces no permitamos que eso se abuse. Hemos revisado 20 veces el manual del gobierno respecto a que el extranjero tiene prioridad en los jardines infantiles. Eso está firmado por un funcionario de gobierno. ¿Eso Álvaro es real? Belolio- Porque siempre hay harto de fake news y cosas así. ¿Eso Álvaro es un hecho? Belolio lo saca en la radio todo el tiempo, te lo puedo mandar al WhatsApp, pero Ya. es 100% real porque Hay que la gente que ve el video después que diga ahí si es real o no. vulnerabilidad, hay una lista de cosas que te hacen vulnerable. ¿Qué te hace vulnerable? Tener un papá en vez de dos, ser de extrema pobreza según tu ficha de protección Claro, social, claro. ser extranjero, está en la lista de vulnerabilidad, ¿Cualquier extranjero? cualquiera. Allá se podría llegar un islandés, que lo encuentro raro que opte No, por el Chile, gerente pero... del banco no sé cuánto, Mm, bueno, no iría a postular quizás al jardín público, pero le claro. tocaría. Entonces, está mal hecho el sistema. Yo quiero que se venga el buen migrante para acá, mm. el profesional que nos falta, el médico especialista, o sea, puerta abierta y regularización para el buen migrante Pero que haga una comsi, po. y la puerta, por supuesto, todos los médicos. Ya. Y la puerta tremendamente cerrada, con muralla digital, con patrullas militares Sin para el bombas. migrante Sin minas antipersonales. sin bomba antipersonal. Eso está bien, pero es muy ochentera esa solución. Ya. Porque si sale mal y cercena el brazo de un niño, yo no sé qué político va a Es que- responder. es que eso mismo digo yo, pero se lo preguntaba también porque un senador de su partido el que anda con la Y la idea, muralla digital es más barata además. po. ¿En serio? Por último, Ah, ya. si se ha usado en Europa del Este, se ha usado en varios países. Mm. Vi que Harold May Nichols lo había estudiado, lo lanzó por ahí también. Ah, su candidato. Ah, te Y cachai. Evelyn, no, mi candidata es Evelyn. Y ¿Sigue siendo ha Evelyn? dicho, sigue siendo Evelyn. Vamos a conectar 2.500 cámaras, Mm. reconocimiento facial, interconectadas. Hoy día tú estás en Santiago Centro, yo tengo oficina, entonces voy todos los días. Mm. Las cámaras del metro no conversan con las cámaras de la Alameda, las de la Alameda no conversan con las No, de pues la si no hay nada Muni. interconectado, ni entre la PDI, ni Carabineros, ni nada. Entonces, El Banco Unificado de Datos. Entonces yo diría ya basta. Chile no es un país como era en los años 80, más tranquilo. Chile tiene, y vamos a tener que acostumbrarnos a que si entras a un mall te van a pedir la huella digital, a que si entras a un barrio comercial, ¿a un mall? sí, vamos a tener que No, acostumbrarnos no a lleguemos eso. a eso. Ya están poniendo las barreras para que no se sigan tirando, pero no, po. Bueno, es eso a cambio de más seguridad. ¿Está la gente dispuesta a ceder un poco de libertad po, eso es lo peligroso. a cambio de más seguridad? Yo siento que sí. La otra es esperar hasta que nos convirtamos en El Salvador y que en 30 años más llegue un Bukele a poner orden. Yo no quiero eso. No, es que yo Yo igual quiero- encuentro riesgoso. Tecnología, eficiencia, por supuesto que las penas del infierno para el que usa Mm. esa información de mala manera. Tuvimos una discusión súper Mm. atingente en la Comisión de Seguridad. Jardín infantil. Hay un pedófilo condenado que cumple condena. 7 años, sale de la cárcel. Se empieza a pasear por el jardín infantil afuera. Tú tienes derecho a salir, si eres el rector o el jefe de ese jardín, a decirle, buenas tardes, señor. Sabemos que usted tiene una condena anterior, sabemos quién es. Le ruego que no esté merodeando en el jardín. ¿O no? La izquierda decía, no solo la izquierda chilena, hay una posición en el mundo, que si tú cumpliste condena, partes de cero, se borró, porque tú le pagaste a la sociedad tu delito, tu pecado, y le dijiste, parto de cero. Pero hay otros que pensamos que ese jardín infantil tiene derecho a tener la lista de los condenados, por si alguno de seguridad. ellos es reincidente. No le puedes pegar, pero sí puedes salir y decirle, hola, Está el ojo al charqui. Pedro Pérez, sabemos que tienes una condena anterior, te pido que no te acerques al jardín. Ya. Yo siento que eso significa inteligencia artificial, cámaras, identificación facial y prevención. Si entra un mechero que ha robado 35 veces a un mall, que estuvo 12 años preso por robo con cuchillo, Claro. con intimidación,
¿tiene el mall derecho a ponerle un guardia al lado y decirle, hola, sabemos quién es usted? Igual lo hacen, o sea, ponen fotos como este es delincuente y toda la Pero cuestión. eso no está regulado. Entonces, Ya. hay una discusión en el Congreso. Ok. Yo creo que sí. Mm, Que los privados y el sistema público puede usar la información mm. para que todos tengamos un Chile más seguro. Jorge, te quiero agradecer tu tiempo, se pasó la hora muy rápido y como a todos mis entrevistados te traje un presente, Lobby, no mentira. Es Muchas mi libro gracias. de mis crónicas de mis primeros 2 viajes a la guerra de Ucrania, estoy escribiendo el segundo, así que espero que con eso, si te toca, si sales reelecto y te tocan relaciones exteriores, bueno, ahí puedes saber un poco más qué pasó. Cuando salga reelecto. Muchas gracias. Claro, si es que sale reelecto. No sé Cu- si me convenció porque el voto es secreto. No Cuando digo nada. salga reelecto. Muchas gracias, Jorge, por estar acá, de verdad. Vamos a seguir intentando convencerte a ti y a tu ¿Mm? familia de convertir el Distrito 10 en un mejor lugar para vivir y que voten a Alessandri diputado, ¿Mm? nadie para senador porque no toca senador en Santiago. Bueno, mis papás votan en Coyhaique, así que no votan por ningún motivo. Muchas gracias, Jorge, por Gracias estar a acá. ti. Chao, chao. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco y te invito también a que te suscribas a este canal y lo sigas en Instagram como @discrepemos. Y bueno, si me quieres seguir a mí también, me puedes encontrar en TikTok, Instagram y Twitter como @JuanVallejose. Nos vemos en un próximo capítulo.